Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. Si estás pensando en pasar de minoxidil tópico a minoxidil en pastillas, hay varias cosas que tienes que saber y hoy te las vamos a contar. Además, al final del vídeo te diremos si se puede combinar minoxidil oral con finasteride o con dutasteride para mejorar los resultados. Y sin más, vamos a ello. Comenzamos. Minoxidil es un fármaco que se utiliza desde hace años para el tratamiento de la alopecia androgenética. Se ha demostrado que minoxidil es eficaz para frenar la caída del cabello y favorecer su crecimiento tanto en hombres como en mujeres. De hecho, solamente existen dos medicamentos aprobados por la FDA americana para el tratamiento de la alopecia androgenética. Uno de ellos es el finasteride, un fármaco antiandrógeno que inhibe la enzima 5-alfa reductasa, y el otro es precisamente minoxidil tópico. Para quien no lo sepa, la FDA es la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos, una agencia súper estricta para la aprobación de medicamentos. Para que la FDA apruebe un fármaco se tiene que haber demostrado sobradamente tanto su seguridad como su eficacia. De este modo, la mayor parte de los tratamientos para la alopecia androgenética se han basado desde hace décadas en estos dos medicamentos, en finasteride y el minoxidil tópico. Hay otros tratamientos para la alopecia androgenética y funcionan francamente bien, pero de momento no están aprobados por la FDA. En cualquier caso, la forma aprobada de administrar minoxidil para la alopecia es en su forma tópica, aplicado 2 veces al día directamente sobre el cuero cabelludo. Sin embargo, cada vez es más frecuente el uso de minoxidil oral o en pastillas para el tratamiento de la alopecia, porque es más cómodo, es más fácil de tolerar y es más fácil de cumplir. Pero es necesario decir que minoxidil siempre se tiene que utilizar fuera de ficha técnica, es decir, se utiliza para una indicación diferente a la que está aprobado. Al contrario de lo que sucede con minoxidil tópico, que sí está aprobado para tratar la alopecia androgenética, minoxidil oral solo está aprobado para tratar la hipertensión arterial. Pero lo utilizamos para el tratamiento de la alopecia porque realmente tiene este efecto favorecedor en el cabello. Es más, la eficacia del minoxidil oral cuando se utilizan las dosis adecuadas es similar a la eficacia del minoxidil tópico. Por este motivo, seguramente hayas oído que mucha gente se está pasando de minoxidil tópico a minoxidil oral. Pero este paso no puede hacerse al tuntún de cualquier manera, sino que hay que hacerlo bien, como ahora veremos. Y es aquí donde surgen algunas preguntas. ¿Cuál es la mejor forma para pasar de minoxidil tópico a minoxidil oral? ¿Se puede hacer la transición directamente de un día para otro? ¿Hay que combinar minoxidil tópico con el oral durante alguna temporada? ¿Habrá efecto shedding al cambiar de uno a otro? ¿Tengo que añadir algún otro fármaco? ¿Se puede combinar minoxidil oral con finasteride o con dutasteride? Por lo tanto, en el vídeo de hoy te vamos a responder a todas estas preguntas y vas a saber cómo pasar del minoxidil tópico al minoxidil oral sin tener problemas. Así que, vamos a ello. Las dosis de minoxidil tópico utilizadas con mayor frecuencia son minoxidil al 2% o minoxidil al 5% aplicado siempre 2 veces al día. Es verdad que en algunos sitios puedes ver minoxidil al 7 o incluso al 10%, pero no se ha demostrado que mayores concentraciones de minoxidil tengan mejores resultados en cuanto a recuperación del cabello. Es más, puede ser incluso contraproducente porque puedes aumentar los efectos secundarios sin aumentar realmente la efectividad del tratamiento anticaída. En el vídeo que hicimos sobre Polaris NR11 ya te comentábamos esta aparente paradoja. Más concentración de minoxidil no implica necesariamente mejores resultados en cuanto a control de alopecia y quizás sí aumenta las complicaciones. Por cierto, aprovechamos la coyuntura para invitarte a ver este y otros muchos vídeos que tenemos en el canal sobre tratamientos capilares y que seguro te pueden ser de utilidad para tratar problemas de alopecia. Pero volvamos al tema de cómo pasar de minoxidil tópico a minoxidil oral. Es verdad que minoxidil tópico resulta muy eficaz para el tratamiento de la alopecia androgenética, pero también es verdad que no todo el mundo puede llevar a cabo este tratamiento. Existen varios motivos por los que el tratamiento tópico con minoxidil no funciona bien. El primero es que el cumplimiento por parte del paciente no siempre es sencillo. Mucha gente no se lo quiere poner porque es un poco engorroso, te mancha el pelo, lo puede dejar grasiento o con caspa y por si esto fuera poco te lo tienes que poner 2 veces al día. Pues así es, Laura. Lo segundo es que hay gente que no lo tolera porque le irrita el cuero cabelludo, le pica, le da problemas. Es verdad que la mayoría de las veces la irritación del cuero cabelludo es más por el excipiente alcohólico que lleva que por el propio minoxidil, pero independientemente de esto lo que interesa es que no se lo pueden poner. Y lo tercero es que minoxidil tópico no es eficaz en todos los pacientes. Minoxidil, para tener efecto sobre el pelo, tiene que convertirse en su forma activa, que es el minoxidil sulfato. En este proceso de sulfatación se necesita una enzima que está en el cuero cabelludo, que es la sulfotransferasa. Lamentablemente, no todo el mundo tenemos la misma actividad de esta enzima, sulfotransferasa, por lo que si no tienes esta enzima en el cuero cabelludo, el minoxidil, por mucho que te lo apliques, no va a tener efecto. De este modo, si la actividad de la sulfotransferasa es baja, el minoxidil no tendrá efecto y vamos a estar perdiendo el tiempo, el dinero y quizá la salud.
Por lo tanto, tenemos estas tres cosas en contra del uso del minoxidil tópico. Es engorroso, puede producir irritación y no es efectivo en todos los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente acaba por no ponérselo o usarlo solamente una vez al día o aplicárselo unos días sí y otros días no. En definitiva, no hay un buen cumplimiento del tratamiento. Por lo tanto, el tratamiento no será adecuado y lamentablemente el resultado va a ser mucho peor. Así las cosas, aunque minoxidil tópico es muy eficaz para tratar la alopecia androgenética, cada vez está tomando más fuerza el minoxidil oral y mucha gente se está pasando al minoxidil en pastillas. Minoxidil, cuando se administra por vía oral, es un vasodilatador que actúa dilatando los vasos sanguíneos. Esto hace que se reduzcan las resistencias vasculares y hace que baje la tensión arterial, tanto la sistólica como la diastólica. Para el crecimiento del pelo, minoxidil actúa a través de múltiples vías. Se ha demostrado que actúa como vasodilatador, haciendo que llegue más sangre al pelo, pero también actúa como un antiinflamatorio, como un inductor de la vía de la Wnt-beta-catenina, de la que ya hablamos en un vídeo previo, e incluso como un antiandrógeno. Por lo tanto, minoxidil oral actúa también favoreciendo el crecimiento del pelo por diferentes mecanismos todavía no bien conocidos. Independientemente de esto, si estás pensando en pasar de minoxidil tópico a minoxidil oral, conviene hacerlo siguiendo unas pautas que ahora vamos a analizar. Además, te vamos a decir si se puede combinar con finasteride o con dutasteride para mejorar los resultados, así que sigue muy atento o muy atenta. El doctor Sergio Bañó es probablemente el médico español que más sabe de todo esto de tratamientos capilares. Es una referencia nacional e internacional en todo el tema de la tricología y lidera un grupo de investigación en Madrid que es pionero en cuanto a tratamientos capilares se refiere. Pues según las investigaciones del doctor Sergio Bañó, el tratamiento con minoxidil oral empieza a tener efecto cosmético evidente a los 6 meses de haber iniciado este tratamiento. Dicho de otro modo, hasta que han transcurrido 6 meses de tratamiento con minoxidil oral, el efecto cosmético no será visible. En este mismo sentido, según la ficha técnica del producto, la aparición del fenómeno tiene lugar tras la utilización del medicamento durante un tiempo no inferior a 4 meses. Es decir, en este caso, según el prospecto del medicamento, el tiempo no sería de 6 meses, sino que sería a partir de los 4 meses. Por otra parte, si ya estamos utilizando minoxidil tópico e interrumpimos este tratamiento, parará el crecimiento del pelo y volveremos al estadio inicial de alopecia en unos 3 o 4 meses. Por lo tanto, si por una parte iniciamos el tratamiento con minoxidil oral, que tarda un mínimo de 4 meses en hacer efecto, y por otra parte suspendemos el tratamiento con minoxidil tópico, cuyo efecto va a persistir 3 o 4 meses, no haría falta la combinación de ambos tratamientos. Es decir, podríamos hacer el cambio de minoxidil tópico a minoxidil oral directamente de un día para otro. Sin embargo, la medicina no son matemáticas, no podemos sumar y restar meses así como así, esto no funciona así. Además, no hemos contado con el posible efecto shedding que podríamos tener al iniciar un tratamiento con minoxidil oral y que podría ser incluso más eficaz que el tópico. El efecto shedding es la caída del pelo que se produce cuando el pelo más fino es sustituido por un pelo más grueso, pero que en ocasiones nos da la sensación de que está cayéndose más de lo normal. Si quieres ver un vídeo sobre el efecto shedding, te recomendamos que veas el vídeo que te dejamos en las pantallas finales. Así las cosas, ¿cómo creemos nosotros que habría que hacer el paso de minoxidil tópico a minoxidil oral para evitar la caída del cabello, la pérdida del efecto, el efecto shedding, un posible empeoramiento, etcétera? Pues teniendo en cuenta todos los datos que te hemos dado antes, nosotros pensamos que sí que habría que hacer una combinación de ambos tratamientos, el oral y el tópico, pero durante unos 2 o 3 meses. Dicho de otro modo, sería recomendable solapar el minoxidil tópico con el minoxidil oral durante 2 o 3 meses. Y transcurrido ese tiempo ya se podría suspender el minoxidil tópico y quedarnos solamente con minoxidil oral. De este modo nos aseguramos de que minoxidil oral empieza a hacer el efecto antes de que se pierda el efecto del tópico. Y ahora, una vez sabemos cómo hay que hacer el cambio de minoxidil tópico a minoxidil oral, vamos a contestar a la pregunta de si se puede combinar minoxidil oral con finasteride o dutasteride orales. La verdad es que es una pregunta súper interesante y puede generar ciertas dudas, porque hay gente que ya está tomando finasteride o dutasteride cuando pasa a minoxidil oral y realmente no saben si se pueden tomar juntos, si se pueden combinar, etc. Así que vamos a ir también por partes. Lo primero, ¿qué es más eficaz? ¿Minoxidil oral, finasteride oral o dutasteride oral, David? Pues hace unas semanas hicimos una encuesta en la comunidad y te hicimos esta misma pregunta. ¿Qué fármaco oral crees tú que es más eficaz para la alopecia androgenética? El 62% de los que contestaron opinaban que dutasteride era el más efectivo, el 21% opinaron que finasteride y un 9% opinaron que minoxidil. Y te vamos a contestar ahora mismo esta pregunta, pero antes, si te está gustando el vídeo, acuérdate que nos puedes ayudar dejándonos un buen like.
Y ya, respondiendo a la pregunta de cuál es el tratamiento oral más eficaz para la alopecia androgenética, minoxidil, finasteride o dutasteride, según las últimas investigaciones podría establecerse una clasificación de mayor a menor efectividad, que sería la siguiente. El más eficaz sería dutasteride 0,5 miligramos al día, el segundo finasteride 1 miligramo al día y por último sería minoxidil oral 5 miligramos al día. Por lo tanto, minoxidil oral sería el menos potente de los tres para el tratamiento de la alopecia androgenética, pero con una gran ventaja. Como hemos dicho antes, finasteride y dutasteride actúan de la misma manera, bloqueando la enzima 5-alfa reductasa y reduciendo la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Dutasteride es más potente que finasteride porque bloquea la enzima 5-alfa reductasa tipo 1 y la tipo 2, mientras que finasteride solamente bloquea la tipo 2. Pero ambos utilizan la misma vía para tener el efecto. Por lo tanto, la combinación de finasteride con dutasteride para el tratamiento de la alopecia androgenética no tiene ninguna ventaja y sí suma inconvenientes. Pero si recuerdas, minoxidil no funciona por esta vía de la 5-alfa reductasa, sino que funciona aumentando el flujo de sangre como un antiinflamatorio, como un inductor de la vía Wnt-beta-catenina, entre otras formas todavía no bien conocidas. De este modo, la combinación de minoxidil oral con finasteride o de minoxidil oral con dutasteride oral es una buena opción, ya que el efecto sobre el cuero cabelludo va a seguir vías diferentes de actuación. Es decir, nuevamente la combinación de tratamientos, bajo nuestro punto de vista, es la mejor opción para la alopecia androgenética. Y si quieres más información sobre el efecto shedding, esa caída de pelo que comentábamos que puede producirse después de un tratamiento capilar, puedes ver este vídeo. Acuérdate de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y hasta el próximo programa, gente guapa.